Vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Segunda de Corintios 7, versículos 1 y 2. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. En el mensaje de hoy vamos a intentar llevar a la práctica el mensaje de la semana pasada, el que estuvimos viendo acerca del temor de Dios y la salvación. Vemos que aquí también está hablando del mismo tema general y está hablando de la santificación y de la purificación, etcétera, en el temor de Dios. Y bien, pues la semana anterior, por supuesto, también vimos la enseñanza y quisimos ver también aplicación, ¿no? Siempre queremos que en los mensajes haya enseñanza y también aplicación, como predicación de la palabra de Dios. Otra cosa sería un estudio bíblico u otra cosa, pero una predicación normalmente tiene que haber esta palabra también de exhortación, de ánimo, de corrección, si es necesario, etc. Pero creo que es necesario que volvamos ahora también a esto, ¿no? A una aplicación práctica, porque ya dice el refrán, ¿no? Que vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no? Y lo cierto es que aprendemos mucho mejor a base de ejemplos, que nos ilustran la enseñanza general que recibimos. Y bien, pues Pablo, creo que él entendía perfectamente esto, la importancia de los ejemplos, y muchas veces, la mayoría de las veces, él los ejemplos lo presenta hablando de sí mismo, en primera persona. Y esto es una cosa que a lo mejor se nos puede pasar por alto cuando estamos leyendo las cartas, por ejemplo, primera, segunda de Corintios o Filipenses u otras, ¿no? Está dando una enseñanza y de repente él habla de sí mismo, ¿no? Y podemos decir, bueno, ¿por qué Pablo está haciendo esto? ¿Por qué Pablo ahora habla de sí mismo? Está interrumpiendo la enseñanza y habla de sí mismo. Podemos decir, bueno, es que Pablo habla mucho de sí, ¿no? Habla mucho de sí. Pero bueno, él tenía un propósito. Él está ilustrando de esta manera, con su ejemplo personal, que los demás conocen lo que está queriendo decir. Y creo que esto es lo que nos encontramos aquí en 2 de Corintios capítulo 7, versículos 1 y 2, ¿no? Porque acaba diciendo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y bueno, ahora tenemos en nuestras Biblias, seguramente si utilizamos la Reina Valera del 60, tenemos hasta un título que han puesto. De ese título, no sé cómo el título, lo que pondrá, pero da igual, está en negrita. Pero eso no forma parte de la Biblia. Es un título que se ha añadido, ¿no? Como diciendo que es otra sección, es otra parte. También en nuestra versión de la Reina Valera SBT no hay título, hay un espacio para marcar como si fuera un párrafo, un punto y aparte. Pero eso no significa que esté hablando de otra cosa. No significa que poner ahí un título pierdes un poco la relación de lo que aquí está diciendo Pablo, ¿no? Dice entonces, admitidnos, ¿no? Y bueno, pues, en el fondo está relacionado. El versículo 1, el final del versículo 1, y en lo que dice en el versículo 2, está relacionado porque Pablo se está presentando aquí como ejemplo. Una vida en el temor de Dios. Él se está presentando como un ejemplo de vida en el temor de Dios. Y está aquí dando su conducta, su manera de vivir, un ejemplo a los corintios y a nosotros, ¿no? De cómo el temor de Dios se manifiesta, ¿no?
cómo se traduce en la práctica, sobre todo en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Porque esto es sobre todo lo que vamos a ver hoy. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, digamos, de la relación de unos con otros, de la relación entre cristianos, la relación con el prójimo, ¿no? Y aquí Pablo está dando 3 pecados, ¿verdad?, que ocurren, por supuesto, como estamos viendo esta semana, allí donde falta el temor de Dios, allí donde no hay temor de Dios, y que para evitarlos, ¿cómo se evita? Pues evidentemente andando y comportándose en el temor de Dios. Y bien, pues vemos que primeramente dice, a nadie hemos agraviado. Lo que dice el original es cometer injusticia. A nadie hemos hecho ninguna injusticia, dice el apóstol Pablo. ¿Y de qué tipo de injusticia? Bueno, una injusticia es en general, ¿verdad? Una cosa muy amplia, puede ser muchas cosas, ¿no? Uno puede cometer injusticias de muchas maneras, pero de una manera muy práctica, de una manera muy sencilla. Podemos mirar, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3 y versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos, según la carne, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Los siervos y los amos, ¿vale? Sí, de acuerdo. En aquel entonces había esclavitud, de siervo-amo, está hablando de esclavos o de siervos, pero esto se aplica también ahora al trabajador y al empresario o al dueño, ¿verdad? ¿Y qué nos está diciendo aquí? Pues nos está diciendo que tienes que trabajar no al ojo, no cuando el dueño está presente, ¿verdad?, sino también cuando él está ausente. No cuando él viene, entonces hago ver que soy muy activo y que hago muchas cosas, pero después, cuando él está, no hago nada, ¿no? Entonces vemos, eso es cometer injusticia, ¿no? Cometer una injusticia porque el dueño le está pagando al trabajador por un trabajo y por unos resultados. Y si no lo hace, por lo tanto, está de alguna manera estafando. Es una injusticia que está haciendo a su dueño. Por supuesto, esto es muy corriente, ¿verdad? Conocemos esta palabra, ¿no? Escaquearse, ¿no? El escaqueo. Y bueno, el otro día me dio por pensar, ¿no? Eso, ¿de dónde provendrá esa palabra? Porque es rara. Esa palabra no existe en otras lenguas. No existe. ¿De dónde proviene? Lo miras en el diccionario. ¿De dónde? Del árabe. Del árabe. ¿Qué significa esto? Que es algo, una influencia cultural de los largos años que estuvimos dominados, sometidos a, bueno, pues eso, ¿no? La presencia de esta religión. Bien, pues solamente está en nosotros, ¿no? La idea es, bueno, que el que trabaja con ganas, es tonto, ¿no? El listo es el que se escaquea y encima le pagan, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Bien, pues así nos va, por supuesto, porque el trabajo no sale bien, ¿no? No hay suficiente beneficio para el dueño, entonces las empresas no son competitivas, y entonces eso, a un nivel de un país, eso es una catástrofe, ¿verdad? Y entonces el país como tal no puede competir con países que se toman el trabajo en serio y que trabajan de verdad. Por supuesto, hay mucha gente que trabaja, por supuesto, muy bien, ¿no? Y es forzado, pero eso es una tónica, esto es una característica de nuestro país, ¿no? No hace falta nada más que haber trabajado un poco en fábrica, como he trabajado yo, y todo el mundo lo sabe, que eso es lo que se hace, el escaqueo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es en total deshonestidad en el trabajo. Y esa deshonestidad en el trabajo es falta de temor de Dios. Un ejemplo práctico. El trabajar de esta manera que estamos diciendo, el escaqueo, el librarse de esa manera, eso es falta de temor de Dios. ¿Cómo se evita este pecado?
en el temor de Dios, ¿no? Dice en Colosenses, ¿no? Con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Es decir, que hemos de llevar el temor a Dios al lugar de trabajo, porque allí también está presente Dios. Dios lo ve todo, Dios ve lo que hacemos, lo que no hacemos, cómo lo hacemos. Entonces hemos de estar en su presencia. También en el trabajo. Trabajar duro también, de manera esforzada, buscando la excelencia para la honra de Dios, para que Dios sea glorificado. Así se expresa de una manera sencilla, práctica, el temor de Dios en el trabajo, por ejemplo. Pero después también dice, a nadie hemos corrompido. La palabra, pues, corromper, corrupción, que es la idea de corromper la mente, el espíritu, pero también el cuerpo, ¿no? Fijémonos que esta idea, esta misma palabra la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, exactamente igual. Dice, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías, las malas conversaciones, los malos ejemplos corrompen las buenas costumbres. Dice el refrán, ¿no? A buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pues quien se junta a un árbol que no es bueno, pues va también a contagiarse, ¿verdad? Si es un árbol podrido, se va también a contagiar de esta podredumbre. Vemos en 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 3, que es también corromper el juicio, es corromper la opinión, corromper también la mente, ¿verdad? Lo que se cree, la fe también. Y aquí está hablando del diablo, ¿no? La serpiente. Temo que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidos vuestros sentidos. De alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo. El corromper, por lo tanto, también nuestra manera de pensar. El corromper, por lo tanto, también nuestra fe. Con ideas, a lo mejor raras, extravagantes, con cosas que no son según la palabra de Dios. Corromper, ¿no? Decía Pablo, a nadie hemos corrompido. De esta manera, evidentemente, ¿no? Introduciendo enseñanzas falsas, introduciendo ideas que no son buenas, ¿verdad? Dando un mal ejemplo de esta manera a los demás de cómo se ha de vivir. Pero además vemos que la palabra corromper es muy amplia porque decía también, tiene esta parte del también corromper el cuerpo, y leemos en Apocalipsis 19.2, por ejemplo. Apocalipsis 19.2. Y está hablando aquí de la ramera, ¿no? La ramera del Apocalipsis dice, sus juicios son verdaderos, los de Dios, y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Por supuesto que fornicar aquí tiene un sentido, más bien si se quiere, simbólico, de infidelidad y tal, pero también, por supuesto, si esto sirve para compararlo, es porque la fornicación tiene ese efecto también de corromper personalmente. Leemos también en Efesios capítulo 4 y versículo 22. Efesios 4, versículo 22. Dice, a que os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir, del viejo hombre que está corrompido. Vemos, el viejo hombre está corrompido, ¿no? Corrompido conforme a los deseos engañosos, pero en el contexto leemos acerca de estos deseos, en el versículo 19, y está hablando de los pecadores que tienen pues el entendimiento entenebrecido, etc., los cuales, después que se volvieron insensibles, se entregaron a la lujuria para cometer con avidez toda clase de impureza. Vemos la
corrupción también puede ser en este sentido. Y la palabra de Dios también nos exhorta a que nos guardemos de esto. En 1 Tesalonicenses 4 y versículos 3 al 5, fijémonos que está diciendo esto a creyentes, fijémonos que está diciendo esto a los miembros de la iglesia de Tesalónica. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, ¿no? Vuestra santificación, y leíamos en 2 de Corintios 7:1, ¿no? Que perfeccionemos la santificación o la santidad en el temor de Dios. Bien, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso, es decir, su esposa, en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y el versículo 6, fijémonos. Nadie se exceda ni engañe, dice, a su hermano en este asunto. A su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces vemos corromper también en la mujer del prójimo, está diciendo el apóstol Pablo. Y está dando la razón. Y la razón es la certeza también del castigo de Dios, la certeza de la amenaza de Dios, ¿no? Como dice también Hebreos capítulo 13, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces, en el temor de Dios, en el temor también a sus amenazas, en el temor también a las advertencias que Él hace en cuanto a este tema, uno tiene que estar guardándose, ¿verdad?, de corromper sus relaciones con los demás de esta manera. Y tenemos ejemplos, ¿verdad?, ejemplos prácticos en la Escritura acerca de esto mismo, de cómo alguien es guardado de esto mismo por el temor de Dios. Tenemos el caso sobre todo de José, ¿verdad?, en Egipto, cuando fue vendido por sus hermanos y acabó en la casa del oficial de Faraón, de Potifar. Y entonces la mujer de Potifar puso los ojos en él, en José, porque él era joven y era de hermosa apariencia. Y bueno, pues entonces vemos que ella, cuando su marido no estaba presente, estaba acosando, hoy dirían, a José, ¿verdad? En todo caso, era una gran tentación la que le estaba de continuo haciendo. En el versículo 7, Génesis 39, versículo 7, aconteció después de estas cosas que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él no quiso. Y dijo a la mujer de su señor, he aquí que conmigo mi señor no se preocupaba de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría tan gran mal y pecaría contra Dios? Aquí no aparece la palabra temor de Dios, pero encontramos lo que es el temor de Dios en estas palabras de José. Y está diciendo, ¿cómo yo puedo hacer esto? Como yo, el que ha puesto su confianza en mí, ¿verdad? Me ha entregado, digamos, todo lo que había en su casa, ¿verdad? Lo único que me ha reservado eres tú, la mujer, y cómo yo voy a hacer este gran mal. ¿Cómo voy a hacer yo este pecado tan grave contra mi Señor que ha puesto esta confianza en mí? Bueno, fijémonos, hoy en día, quién sabe, como vivimos en tiempos tan absolutamente corrompidos, solamente hace falta ver los cantantes que van a Eurovisión, por ejemplo, ¿no? Las pintas, no solamente de otro país, sino también de todos los países. Quiero decir, hay una colección realmente de pesadilla, ¿no? Entonces, como está tan corrompido todo y tan pervertido todo, pues lo mismo harían de José, si fuera adúltero, un héroe, quién sabe. Porque está todo absolutamente corrompido, ¿no? Pero en realidad esto es un terrible pecado, ¿verdad? Un terrible pecado. Porque vemos, por supuesto, es un pecado contra Dios, se deshonra a Dios, ¿verdad? Pero sobre todo es que haces un gran daño en aquel que confiaba en él, ¿no?
y se guarda, por lo tanto, también sabiendo del castigo a este pecado. Ya hemos dicho de que en Primera Tesalonicenses advierte del castigo, de Hebreos que advierte del castigo de Dios, que es cierto. Y leemos entonces también acerca del castigo muy claramente, sobre todo en Proverbios, en el capítulo 6. En Proverbios, en el capítulo 6, versículos 24 y 25. Dice, para que te guarden de la mala mujer, de la suavidad de la lengua, de la extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus párpados. Y fijémonos la certeza del castigo de Dios, porque el que comete adulterio con una mujer es falto de entendimiento. Corrompe su alma. Vemos, corrompe su alma. Lo que decíamos al principio, a nadie hemos corrompido, es el mismo tema, estamos hablando de lo mismo. Corrompe su alma al que lo hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No hará caso de ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los presentes. Más ejemplos en este sentido. Job, capítulo 31, versículo 1. Job, capítulo 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de fijarme en una virgen, en una chica joven? ¿No? De la misma manera que la mujer de Potifar puso sus ojos en José porque era joven, esto también puede ser lo mismo en el varón, en los hombres, ¿no? ¿Cómo pues yo podía fijarme en una mujer joven? ¿No? ¿Qué galardón me daría Dios desde arriba y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío e infortunio para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Vemos, estar respondiendo esto, no lo hice por el temor de Dios. ¿Y qué nos dice el primer versículo del libro? Que Job era un varón, lo leemos ahí, Job 1:1. Perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de mal. Porque él temía a Dios, se apartaba del mal, se apartaba de estos pecados. Fijémonos que, volviendo aquí a Job 31, nos volvemos a encontrar este mismo tema. En el versículo 9 y 10. Si fue engañado mi corazón por una mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otro se impone. Con lo cual vemos que también hay maldición, hay advertencia de juicio por este pecado en particular, que vemos aquí no es solamente el cometerlo y ya está, sino que también el fijarse, el que este pecado haga nido en el corazón, ¿verdad? Que sea albergado y que entonces eso ya fermente y dé lugar al final al pecado, en realidad. No siempre todo comienza por el corazón. Y es ahí donde el corazón que teme a Dios tiene que poner resistencia, tiene que huir, tiene que apartarse, ¿verdad? Por todo lo que estamos viendo. El temor del Señor. Esto es entonces el dique de contención. Esto es lo que nos libra. Estos son ejemplos, ¿verdad? De cómo llevar a la práctica el temor de Dios en nuestra vida. Pero volviendo aquí también dice, a nadie hemos engañado. La tercera de las palabras de Pablo. Fijamos que el engaño abarca mucho, ¿verdad? El ser deshonesto en el trabajo es engañar. El ser infiel es engañar, ¿no? A la mujer o al marido, ¿no? Pero aquí, en un sentido de hablar y decir verdad. De hablar y decir verdad. Y estábamos hace un momentito en Job 31, ¿verdad? Volvemos ahí para leer en el versículo 5. También en este versículo, en este capítulo está hablando de decir verdad.
Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad. El ejemplo tal vez más claro, en este sentido uno de los más claros en la Biblia, en todo caso, Génesis capítulo 42, versículos 18 y 19. Génesis capítulo 42, versículos 18 y 19. Atragantarse con una J, no que sea. Génesis 42, versículos 18 y 19. La palabra que dio José a sus hermanos, el tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quédese preso en la casa en la que estáis encarcelados uno de vosotros, de vuestros hermanos, y vosotros id, llevad el trigo para el hambre de vuestras casas. Vamos. Él está aquí diciendo a sus hermanos que, bueno, habían sido presos, ya sabemos la historia, no hace falta tampoco ahora explicarlo en detalle, pero decirle, bueno, no tenéis nada que temer, yo temo a Dios, yo digo la verdad. Se va a quedar aquí uno de vuestros hermanos, vosotros vais entonces allá a buscar a vuestro hermano, el que dice que está ahí, y bueno, pues entonces veremos si vosotros decís la verdad, ¿no? Pero yo digo la verdad, ¿por qué? Porque yo temo a Dios, ¿no? El temor de Dios, por lo tanto, guía a decir la verdad, a hablar la verdad. El cristiano, por lo tanto, ha de ser también conocido por esto, porque él dice la verdad, porque es alguien que de fiar en todo lo que él dice, ¿verdad? Y Jesús nos lo dice, ¿no? Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿No? Ya puedes entonces tú multiplicar mucho, ¿no? De juramentos, etcétera, etcétera. Pero para el cristiano, su simple palabra tiene que ser ya la última cuestión, ¿verdad? Su palabra es sagrada, ¿verdad? Y bueno, pues como dice el Salmo 64, 24, Salmo 64, 24, también, por supuesto, en el tema de los juramentos y en el tema también, por supuesto, de los votos, ¿no? El limpio de mano y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Y jurar con engaño o hacer votos a la ligera y con engaño, eso es lo peor que se puede hacer, porque es poner a Dios por testigo de una mentira, ¿no? O incluso hacerlo a sabiendas de que se va a hacer lo contrario. Y esto es lo peor de lo peor. Y hoy en día pues no hay ningún tipo de aprecio a la verdad, ¿no? Puede decir aquí uno lo que quiera, ¿no? Y al día siguiente hacer exactamente lo que quiera, que no va a pasar nada, ¿no? Diciendo, mira, yo he cambiado de opinión o lo que sea, ¿no? Y esto lo vemos en el matrimonio, y esto lo vemos también en los compromisos que toma la gente con el Señor, con la iglesia, los votos que uno hace, ¿no? Los votos de ser fiel al Señor, de servirlo, de seguirlo, ¿no? ¿Cuántas veces no se toma a la ligera este tipo de votos, verdad? Bueno, pues si se incumplen los compromisos más solemnes con el Señor, más solemnes también con los hombres, entre los hombres, ya sé, el matrimonio, pues entonces ya pasa todo por ahí, ¿verdad? Fijémonos que Dios es Dios de verdad, Deuteronomio 32. Dios es Dios de verdad. Él dice siempre la verdad. Él no es hombre para que mienta. Y nosotros, se nos dice en Efesios, sed imitadores de Dios. Nosotros hemos de imitar a Dios. Y hemos de decir verdad en todo lo que decimos. Nosotros, como todos los hombres, no estamos obligados, por ejemplo, a decir todo lo que sabemos, ¿no? No estamos obligados a decirlo todo, ¿no? Pero sí que estamos obligados a todo lo que decimos sea verdad, ¿verdad? Y no decir mentiras, porque el que lo hace entonces es en falta del temor del Señor. ¿Cómo se evita esto? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, pues evita la mentira. Hay más ejemplos y podemos hacerlo rápidamente. Más ejemplos rápido. Fuera de segunda de Corintios 7, versículo 2, 1 y 2. Podemos mirar ahora en el Levítico 19 y 14. Son ejemplos prácticos, ¿no?, del temor de Dios, una vez más.
Levítico capítulo 19 y versículo 14. No maldecirás al sordo, ni delante del ciego pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. El reírse del ciego o del sordo, ¿verdad? O hacerle bromas, etcétera, etcétera. ¿No? Es falta de temor de Dios. Dice, no lo hagas, sino teme a Jehová. ¿No? Podemos ver también ahora en Nehemías, en el capítulo 5. Nehemías, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Puedo leer ahí también el caso de Nehemías. También desde el día que me mandó el rey que fuera gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino, además de 45 ciclos de plata. También sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. El temor de Dios le llevó entonces a Nehemías a prescindir de lo que él tenía derecho como gobernador. Como gobernador, él tenía derecho a ser abastecido, a que le dieran todo lo necesario para comer él, y no solamente él, sino también los invitados a su mesa como gobernador, ¿no? Y los gobernadores que habían antes, seguramente también los que harían después, no lo hicieron. Lo hicieron, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque tuvo temor de Dios. No se dice la razón explícitamente, pero es porque el pueblo no estaba en el mejor de las situaciones, ¿verdad? No estaba en riqueza, no estaba pues entonces en completa prosperidad, ¿no? Y él pensaba que era demasiado agraviar o demasiado pues imponerse al pueblo, y dijo, no, yo por el temor no lo hizo. Y esto es un ejemplo de lo que vemos también en el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo mismo, que él también tenía derecho, pues, como siervo del Señor, como obrero, a recibir el salario y el sustento como siervo y apóstol de Jesús, pero dijo, no, yo esto lo dejo, ¿verdad? Entonces, en definitiva, el prescindir de los propios derechos, cuando el exigirlos va, digamos, en detrimento de los demás. En detrimento de los demás. Eso es un ejemplo también de temor de Dios. Abraham mismo con el rey de Sodoma. Abraham mismo con el rey de Sodoma. Él fue y hizo la campaña para liberar a Lot, ¿no? Está en Génesis capítulo 14. Vamos a explicarlo así por encima. Fue y lo liberó y se tomó, pues, entonces, muchas riquezas, ¿no? Y entonces, en Génesis capítulo 14, ahí leemos en versículos 22 y 23, un ofrecimiento del rey de Sodoma. Ese es el problema, ¿no? El rey de Sodoma. El ofrecimiento era, dame las personas que había recuperado Abraham, ¿no? Y dijo, tómate para ti los bienes, ¿no? Todo lo que has, todo el botín que tienes, eso es para ti, ¿no? En recompensa. Y dice, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no os digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces, por el temor a Dios, él lo podía haber recibido, ¿no? No hubiera pasado nada, pero vemos, es una también ponerse él como favorecido por el rey de Sodoma, ¿no? Y él no quería que se le asociase al rey de Sodoma ni a la gente de Sodoma. Con lo cual dijo, yo no quiero de ti, vamos, ni un hilo, ¿verdad? Ah, pero fijémonos, eso era para algo personal. Pero a continuación leemos en el versículo 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Es decir, que él puede prescindir de eso, pero no exige a los demás hacer lo mismo. Entonces, dadle a ellos lo que sea justo. Bien, pues entonces vemos que esto es una cosa también importante de ver cómo el temor de Dios puede guiar nuestras vidas o guía nuestras vidas
en casos muy prácticos. Ya simplemente para acabar, está Job otra vez 31. No lo vamos a leer evidentemente todo el capítulo, pero sí vemos la temática de cómo el temor de Dios guió a Job, ¿verdad? En el versículo 7, Job 31, versículo 7. Si mis pasos se apartaron del camino, y si mi corazón se fue tras los ojos, y si algo se pegó a mis manos, vemos que está hablando de la codicia. El versículo 13, si menosprecié el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos pleiteaban conmigo, por lo tanto, diríamos aprovecharnos, explotar a los siervos, a los trabajadores. El versículo 16, si estorbé lo que deseaban los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y el huérfano no comió de él, no atender y ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los pobres. El versículo 19 también, si he visto perecer a alguien por falta de vestido y al menesteroso sin cobertura, por tanto también la ayuda al pobre y al menesteroso. Y al versículo 29 también, cuando habla de la avaricia, vemos que es también un pecado en cuanto a las riquezas, en cuanto al desentenderse, ¿verdad?, de la gente que tiene necesidad. Dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando vino su mal. Esto es el espíritu vengativo. En el versículo 24 es la avaricia. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. En Efesios 5 está hablando de las relaciones en la familia, ¿verdad? Entre el marido y la mujer, entre los padres y los hijos, entre los amos y los siervos. Y todo esto está introducido en el capítulo 5, versículo 21, como someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Los unos a los otros en el temor de Dios. El temor de Dios para los padres, el temor de Dios para los hijos, el temor de Dios para el marido, el temor de Dios para la mujer, el temor de Dios para los amos, como hemos visto en Job 31, el temor de Dios también para los trabajadores, como hemos visto en Colosenses también. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios es tremendamente práctico. Vemos, se puede hablar mucho y muy bien, y en teoría, y que quede muy bien, pero al final el que mejor habla es el que mejor practica, es el que mejor actúa, ¿verdad? Si uno predica que conoce a Dios y su vida no transmite el temor de Dios, está negando lo que predica. Está negando lo que predica. ¿A cuál? Entonces es mejor que se nos conozca por pocas palabras, ¿no? 3 palabras bastan. Temeroso de Dios. Que nos conozcan que somos temerosos de Dios, ¿no? Que puede decir como José, yo temo a Dios. Ya está. No hay nada más que hablar, ¿verdad? Fijémonos, hace unos años tuvimos la oportunidad de ir en familia a Escocia, se acordarán también los críos todavía, y estuvimos en un pequeño pueblo, pero pequeño, estaba en la costa, ¿no? Y allí hacían una exposición de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que habían hecho ahí en ese pequeño pueblo un cuartel, claro, de la guerra, pero habían hecho un cuartel. Y claro, en el tiempo de la guerra, ya estuvimos hablando en su día, ¿no?, de lo que pasaba en los tiempos de la guerra, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pero en aquel, lo que pasaba, pues bueno, hay mezcla de hombre y mujer, están las cocineras, están esto, gente de todo el mundo que no se ha visto, etc. Y por supuesto, el sábado por la tarde había baile, ¿no? Bien, pues el comandante o general o quien sea, les dijo al principio, un escrito, y estaba ahí, ¿no? Recordad que estáis en medio de un pueblo temeroso de Dios. Un pueblo temeroso de Dios. Y evidentemente eso refrenó mucho, ¿no?, a la gente en aquel lugar. Así pues, no hacía falta decir más. El temor de Dios es muy poderoso. Nuestro temor de Dios, entonces, no solamente nos guardará de muchos males, el temor de Dios confirmará nuestro testimonio como cristianos, y el temor de Dios incluso hará mucho bien al mundo,
que será entonces un ejemplo de temor de Dios que ellos pueden seguir. Que así sea, que el Señor bendiga sus